Hermanos queridos, les ruego abrir sus Biblias en el capítulo 13 del libro de los Hechos y vamos a retomar lo que estábamos viendo al principio del capítulo. Antes de dar lectura al texto, les recuerdo que la semana pasada hemos visto la conversión de Saulo y cómo él fue llevado por el Señor a una situación para desalentar a cualquiera. Estaba en peligro su vida, fue descolgado por la pared de la ciudad para escapar. Así que sin duda alguna todo esto no fue favorable, digamos. Quizás de alguna manera el asunto explique por qué él pasó tanto tiempo en su ciudad natal, en Tarso, aparentemente sin hacer mucho. Pero luego sabemos lo que dice el mismo texto, que Bernabé fue hasta Tarso, lo recogió y lo llevó a Antioquía, y ahí en Antioquía estaba con un equipo de trabajo de personas que estaban dedicadas a enseñar la palabra y pastorear a la gente, pero sobre todo eran adoradores. Entonces el Espíritu Santo escoge a Bernabé y a Saulo, ahora Pablo, para enviarlos a la misión que había preparado para ellos. Así que, por favor, capítulo 13 y veamos desde el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado todas las islas hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Oremos. De nuevo, Dios nuestro, te rogamos que esta lectura sea fructífera en nuestros corazones, que tú nos lleves a contemplar la verdad, a recibirla y creerla. En el nombre de Jesús. Amén. Como ya hemos mencionado antes, este libro ha sido llamado por los comentaristas, los expertos, no con el nombre tradicional de el libro de los Hechos de los Apóstoles, como se le conoce generalmente, ¿no? Así está en nuestras Biblias también.
Y sugieren ellos que debía llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Pero a mí me gusta que se mantenga el nombre de los Hechos de los Apóstoles, porque se nota muy claramente que el Espíritu Santo ha actuado a través de humanos, especialmente los apóstoles. Y el registro humano, obviamente, tiene que tomar en cuenta a los hombres. Es de nuestra responsabilidad ver en el trasfondo, ver qué hay, y notar que la acción del Espíritu Santo siempre ha estado respaldando, moviendo, dirigiendo, preparando todo lo que era necesario. En el versículo 2, que no hemos leído ahora, dice, dijo el Espíritu Santo. En el versículo 4 dice que ellos, enviados por el Espíritu Santo. En el versículo 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Si notan, las menciones al Espíritu Santo no son directas, es decir, el texto podría correr obviando esas menciones. Cada vez que ocurre una de esas, en realidad es una aclaración. Es algo que nos permite observar que a través de todo lo que está ocurriendo, en realidad hay alguien ahí que no es visible, pero que obviamente está y que está actuando, y es el Espíritu Santo. Es muy fácil que lo olvidemos. Tenemos la tendencia a ver solamente lo aparente. Y eso nos lleva a dar explicaciones de lo que ocurre que a veces no corresponden, ¿no? Es muy común oír a creyentes decir cosas como, por suerte ocurrió tal cosa. Es decir, le están asignando a la suerte la causa de lo que les ha pasado. ¿Por qué? Porque somos reacios a ver a Dios y ver la mano de Dios interviniendo en nuestra vida práctica, beneficiándonos generalmente, protegiéndonos, cuidándonos, etcétera. Pero ahí está el Espíritu Santo. Entonces no vamos a olvidarlo, necesitamos volver una y otra vez. Y Lucas, el escritor de este libro, nos ayuda recordándonos esto. Recordando que todo este asunto, especialmente la parte tan maravillosa que ocurre, es por el Espíritu Santo. Ahora, así como que tenemos ese aspecto, esta persona, la tercera persona de la Santa Trinidad, que está ahí, pero no se ve, tenemos que recordar que lo que sí se puede ver, debemos verlo. Y si somos flojitos, nos gusta obviar el asunto. Pero lo que pasa es que llegamos en el texto a la mención de un libro, o más bien de un lugar, y no sabemos dónde es. Dice, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. ¿Y dónde es Chipre? ¿Qué es Chipre? ¿Y qué es Seleucia? Entonces, como no somos flojitos, o aunque vencemos la flojera, por favor, abran sus Biblias en el mapa que tienen al final de ellas, o en el mapa donde esté. Como mi Biblia venía sin mapas, yo me he pasado el trabajo de fotocopiar los mapas y he puesto intercalado hojitas con los mapas pertinentes.
Pero eso es lo que tenemos que hacer para entender el texto. Necesitamos saber de qué y dónde nos está hablando. Lo que tenemos que hacer en el inicio, en la historia del Nuevo Testamento, es encontrar la ciudad de Jerusalén, porque eso es lo que nos orienta, ¿no? ¿Ya tienen Jerusalén? Ok, muy bien. Hacia el norte tenemos ese país que se llama Siria, que todavía es el mismo país de Siria, que ocurre y que oímos casi cada día noticias, ¿no? Con una guerra que los está lastimando mucho, una guerra civil. Bueno, ese mismo país está al norte de Israel. Y la ciudad de Antioquía está en la parte norte de Siria. Se calcula más o menos que entre Jerusalén y Antioquía de Siria hay 500 kilómetros, en línea recta. No es muy cerca. Claro, hay que atravesar gran parte de Israel, Judea, Samaria, Galilea y luego todo el territorio de Siria para llegar a Antioquía. ¿Saben qué? Hay cosas muy interesantes en la Biblia y que podrían servirnos para encontrar más rápido, para entender mejor. Por ejemplo, en esos días habían 3 ciudades que se llamaban Antioquía. Qué interesante, ¿no? Una de esas es la Antioquía de Siria, que es la que estamos buscando, ¿ya? Al norte de Siria, cerca a la frontera de lo que ahora es Turquía, y que en esa época se llamaba el Asia Menor. Es el país de Turquía. Ok, muy bien. Antioquía de Siria fue fundada por el hijo de Antíoco. ¿Y quién era Antíoco? Era uno de los generales de Alejandro Magno. Y Antíoco tenía un hijo que se llamó Seleuco, y un nieto que se llamó Antíoco, y un bisnieto que se llamó Seleuco, y un tataranieto que se llamó Antíoco. Quiere decir, iban alternando, ¿ya? Un Antíoco, un Seleuco, y así sucesivamente. Muy interesante, ¿no? Así que no nos extraña que habían 3 ciudades llamadas Antioquía, y otra de esas ciudades es mencionada aquí en el Nuevo Testamento, justamente en los viajes de Pablo. Antioquía de Pisidia, es eso, ¿ya? Antioquía de Pisidia, que es la parte final del primer viaje misionero. Así que el primer viaje misionero de Pablo es muy fácil de reconocer, comienza en Antioquía de Siria y concluye en Antioquía de Pisidia, y luego hace el mismo recorrido aproximadamente por el mismo camino hasta volver a Antioquía de Siria, y después va a dar su informe a la ciudad de Jerusalén. En varias de nuestras Biblias tenemos un mapa que se llama Primer Viaje Misionero de Pablo. Ese es el mapa que tienen que ver, ¿ya? Y van a encontrar entonces estos puntos y hasta la ruta trazada entre Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Yo sé lo que están pensando algunos de ustedes porque les veo en sus ojitos. Están pensando, ¿qué me importa todo esto? No tengo un gran afán por la cultura general, ¿no? Sí, no me gusta la geografía. ¿Saben qué? No estoy tratando de dar una clase de geografía ni ayudarles en su afán cultural,
pero necesitamos orientarnos, porque de otra manera los datos que nos dé el escritor del libro de los Hechos no van a tener sentido. Va a ser un lugar, quién sabe dónde, a otro lugar, quién sabe dónde, y no va a significar nada. Pero el daño para nuestra fe es que empezamos a pensar en términos de leyenda o de mito. ¿Ya? La gente empieza a pensar más o menos en un cuadro fabuloso. Pero el libro de los Hechos es un libro de historia, no de fábula. No son historietas, es historia. Así que necesitamos saber de dónde a dónde y entender lo que significó para ellos realizar ese trabajo, ese viaje y todo el trabajo, toda la carga que representaba. Ok, muy bien. Ahora encontramos que la ciudad de Antioquía, aunque estaba relativamente cerca, no estaba junto al mar. Para poder llegar al mar tenían que ir en dirección oeste. Eso es al mar Mediterráneo. Noten que cuando en los evangelios se habla del mar, generalmente se habla del mar de Galilea. Ese es un marcito, un mar que es menos de la mitad del lago Titicaca, ya de tamaño, es un pequeño mar. Pero cuando en el libro de los Hechos se habla del mar por el que viajaron en los diferentes viajes misioneros, se está hablando del mar Mediterráneo, que es ya un mar grande, ¿no? Es algo diferente. Bueno, muy bien. De Antioquía tenían que ir hasta un lugar junto al mar, es decir, en la costa. Y por eso dice que fueron, o más bien, que descendieron. Vamos a volver a el capítulo 13. Descendieron a Seleucia. Muy interesante, ¿no? ¿De dónde partieron? De Antioquía. ¿Y descendieron a dónde? ¿Y por qué se llamaba Antioquía? Por Antíoco primero. ¿Y por qué se llamaba Seleucia? Por Seleuco, ¿no? El hijo de Antíoco. Muy interesante, ¿no? Bueno, dos ciudades con los nombres de dos reyes que heredaron parte del imperio de Alejandro Magno. Muy bien. Y de ahí navegaron hasta Chipre. Chipre es una isla no exactamente en el centro, pero en medio del mar Mediterráneo. Chipre era un lugar poblado, ya con poblaciones diversas. Hasta ahora, en el siglo XX, ha habido una guerra en Chipre entre la población de origen turco y la población de origen griego. Y los que tienen algunos años encima saben cómo ha sido esa una guerra desastrosa sin motivo, solo porque tanto los griegos como los turcos querían tener más influencia en esta isla. Lo mismo o muy parecido ocurría en esos días. Chipre era una isla con población diversa. Ya no eran de una misma raza, un mismo pueblo, ni siquiera compartían el mismo idioma. Pero vivían en paz en esos días por la ocupación de los romanos. Los romanos se habían establecido ahí y habían impuesto orden y habían pacificado el país. El gobernante de esos días ahí era procónsul Sergio Paulo.
y dice que era un varón prudente, que es una descripción bien diferente de lo que hace la Biblia de Pilato, ¿no? Pilato era un inconsciente y sanguinario también, pero este Sergio Paulo era una buena persona, digamos. Ok, muy bien. Dice que navegaron hacia Chipre y llegaron a Salamina, y Salamina es el punto, el lugar inicial que tocaron en la isla de Chipre, que no está distante realmente. ¿Para qué fueron? Para hacer turismo, porque recuerden, estaban hablando, el texto está hablando del mar Mediterráneo. ¿No? Qué hermoso lugar, así con un clima maravilloso, especialmente en verano, ¿no? Primavera y verano tiene buen clima. ¿Sí para eso fueron? No, fueron para predicar la palabra. Eso es lo que los movió y eso estaban cumpliendo. Ahora, si hubieran ido de turistas, posiblemente Lucas nos hubiera contado qué lindos hoteles encontraron. Parece que no habían muchos hoteles todavía en ese tiempo, ¿no? Seguramente más alojamientos o algo así. Pero entonces podría contarnos de las hermosas playas que habían ahí. No, de qué es lo que ocurre cuando la gente empieza a predicar la palabra. Generalmente surge la oposición, ¿ya? Las cosas se complican, siempre hay alguien dispuesto a poner trabas y dificultades, cuando no iniciar una persecución. Dice que no estaban solamente Pablo y Bernabé, sino que tenían con ellos a Juan. Es muy interesante porque cuando oímos de Juan, inmediatamente viene a nuestra mente uno de dos personajes importantes. El primero es Juan el Bautista. Pero recuerden que para ese tiempo Juan el Bautista ya había muerto. Juan el Bautista murió en los días de Jesús, es decir, cuando Jesús estaba con vida y estaba prácticamente iniciando su ministerio. Así que no es Juan el Bautista. El otro gran personaje que viene a nuestra mente es Juan el Presbiteriano, porque uno es bautista, el otro es presbiteriano. Claro, se ríen porque dicen, ¿cómo el presbiteriano? Pero es la verdad, si ustedes leen con atención las epístolas de Juan, él se define a sí mismo como presbiteriano, es solamente cuestión de leer. Pero no es él, tampoco. Este Juan es aquel a quien nosotros recordamos y reconocemos principalmente como Marcos. Oye, pero ¿cómo puede ser que recordemos a un Juan como Marcos? Marcos era su apodo. Marcos en griego significa oso, lo cual nos lleva a pensar que era un hombre grande y fuerte. Y él era más joven que los apóstoles, así que fue llevado para apoyarles en lo que fuera necesario, seguramente con capacidad de cargar los bultos que tenían que llevar, porque todavía no habían los maletines James Bond, ¿no? Bueno, fue como colaborador. Dice el texto que llegaron después de atravesar la isla hasta este lugar donde encontraron a Sergio Paulo, pero se encontraron con un opositor, era un mago.
este mago era judío, así que tenía todo el trasfondo propio de los judíos que fascinaba a los romanos, ¿ya? Todo ese misticismo judío solía atraerles mucho a los romanos, y claro, a algunos los enojaba, pero a otros les atraía y les fascinaba. Así que el procónsul está muy interesado en tomar contacto y en escuchar la predicación de Bernabé y Pablo. Bar Jesús se opone y seguramente trata de utilizar su influencia en Sergio Paulo para no dejarles. Dice el versículo 8, le resistía Elimas. Dice que así se traduce su nombre. Elimas no es otro nombre, es la traducción de su nombre. Bar Jesús, ¿qué significa? Bueno, es fácil de deducir porque muchos nombres hebreos o judíos se componen del prefijo bar, que es hijo, y en este caso Jesús, significaría hijo de Salvador. Lindo nombre, ¿no? Lindo nombre, pero el mago no era lindo, no era de buena conducta por lo menos. Veamos cuál era el problema muy bien descrito, final del versículo 8. Procurando apartar de la fe al procónsul. Tristemente tenemos que reconocer que casi siempre que una persona empieza a escuchar, empieza a prestar atención al Evangelio de Jesucristo, hay algún pariente, algún amigo, un compañero de oficina que hace las veces de un falso Bar Jesús, es decir, de un mago, que le sugiere peros, que le habla de contradicciones, pero no está dispuesto a escuchar las explicaciones, ¿no? Que suele levantar polvo, cosas como, no, yo no leo la Biblia porque quién sabe quién habrá escrito realmente, ¿no? O cuando escribió Moisés o cuando escribió David, ¿qué habrán escrito? Porque los copistas después, ¿qué cambios habrán introducido? Así que ni sabemos que lo que tenemos en las manos es confiable o no. Y si uno les dice, bueno, si tienes esas dudas, yo te puedo explicar y te puedo demostrar con documentos que lo que tenemos en las manos es totalmente confiable, que el producto al que nosotros llamamos Biblia es un libro que corresponde al original, que en algunos lugares tiene más de 3.500 años de antigüedad, pero permanece. Y hay evidencia científica que respalda esto, que muestra que lo que escribió el escritor humano no podía saberlo. Alguien tuvo que decirle, dictarle, enseñarle, alumbrarle, inspirarle. Y ese es Dios. La cosa es que no quieren oír la explicación. Quieren levantar la nube de polvo, de dudas, de escepticismo, pero no están dispuestos a una explicación seria. Entonces, de esa y de otras maneras parecidas, lo que buscan es apartar de la fe a el interesado. Esto nos lleva a comprender la reacción tan fuerte en Pablo. Veamos lo que ocurrió. Versículo 9.
Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, y hemos leído. Yo siempre quiero teatralizar un poco el asunto, pero no quiero hacerlo hasta el punto de perder la esencia. Creo que a nadie le gustaría ser llamado en esta forma, lleno de todo engaño. ¿A quién nos gustaría llamar así? Bueno, al cuentista del tío nos gustaría, ¿no? Se acerca alguien en la calle y te dice, mire señor, tengo este anillo de oro, y lo saca, ¿no? Y lo ves y es bien bonito, ¿no? ¿Y es de oro? Sí, es de oro, seguro, segurísimo. Y se lo doy bien baratito. Y te empieza a insistir. Y si no quieres, pero él ve cierto interés, entonces te rebaja el precio, ¿no? De $300 hasta 30 bolivianos. Para que le compres el anillo de oro. A veces te cuenta que está vendiendo una joya de la familia porque su abuelito está enfermo, ¿no? Y tiene que cubrir los gastos médicos, así que no seas cruel, ayúdale, ¿no? Comprándole. Pero tú sabes que no es legítimo. Y ahí te gustaría decirle, lleno de todo engaño. ¿Sí? Bueno, lo que hacemos generalmente es no comprarle y listo. ¿Para qué le vas a insultar? Ni siquiera enojarte o ni siquiera tomarlo en cuenta, ¿no es cierto? Ok, estoy hablando de esto solamente por el contraste, preguntarnos, ¿por qué Pablo reaccionó con esa ira tan grande? ¿Por qué estaba tan enojado? Quisiera que comprendamos el asunto así. Si sales a la calle y alguien tiene la habilidad de lograr, de despertar tu interés en una joya como la que les estoy mencionando, o un reloj bañado, no sé, alguna cosa así, y tú cometes el desatino de comprar como si fuera legítimo, ¿qué es lo que pierdes? ¿Qué pierdes? Sí, un poco de dinero, ya, y la confianza, ¿no? Porque ilusionado llegas a tu casa y les muestras, mira el reloj tan lindo que he comprado, y te dicen, pero adelante dice hecho en Suiza y atrás dice que es de industria japonesa, ¿no? Yo tenía un reloj así. Lo bueno es que funcionaba bien. Pero lo que pierdes no es tan grande, no es mucho. Ya, nadie se va a amargar la vida por haber comprado una bagatela así en un precio alto o alguna de esas cosas. La situación sería diferente si, urgido por la salud quebrantada de un familiar, vas a comprar un medicamento y no encuentras una farmacia abierta. Y por fin alguien te indica que puedes acudir a tal lugar y ahí podrías comprar. Y después de que te venden, encuentras que no te han vendido el medicamento
adecuado, uno de esos extraños, raros y caros, sino que te han dado en vez de eso un placebo o alguna cosa así. ¿Por qué? ¿Por qué ahí la cosa ya es diferente? Porque ahora tienes un problema que no es que has perdido dinero solamente. En el primer caso era cuestión de dinero, nada más. En este caso el asunto ya es más serio, porque te ves en la situación que tu familiar querido que está enfermo no va a recibir el medicamento, ya el tiempo está pasando y te ha dejado en peor situación, porque no solamente te ha dado lo que no sirve, sino que ya no tienes el dinero para comprar el legítimo, el auténtico. El tercer caso es más grave todavía, porque estamos hablando de algo de máxima importancia. Debemos tomar conciencia que cuando alguien sale a predicar el Evangelio de Jesucristo, lo que está compartiendo con los otros es algo de importancia absoluta. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia del destino eterno para la persona. Es decir, si alguien recibe de ti el Evangelio, es mejor que reciba con interés, con atención y con obediencia, sí, pero todo eso está en él. También es necesario que tú que le predicas el Evangelio, lo hagas en su integridad y con la profundidad y certeza de la verdad. Si alguien extrañamente te dijera, habla conmigo de Jesús, compárteme el Evangelio en que tú crees, dime cuál es la verdad. O que como más adelante en el capítulo 16 vemos, el carcelero de Filipos le pregunta a Pablo y a Silas, que esta vez estaba con él, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tal que ahí Pablo le hubiera contestado? Bueno, podemos hablar después de eso. Ahora hablemos de fútbol. O, mira carcelero, he notado que tienes un cinto de cuero legítimo, tan lindo. Hablemos de negocios, ¿me lo vendes? O hablemos de mujeres, que es una charla muy común entre hombres, ¿no? Es decir, los temas pueden ir surgiendo en gran abundancia, ¿ya? Y variedad. Ellos habían salido enviados por el Espíritu Santo para predicar la palabra. Ese es el asunto. Y era necesario que comuniquen la palabra con fidelidad y con profundidad. Por eso Pablo estaba tan enojado, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Le pregunta, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y le aplica un castigo, una sanción. Vas a quedar ciego, no vas a ver ni el sol, es decir, todo se puede dejar de ver, pero aun cuando tu vista está muy deteriorada, lo último que podrías dejar de ver es el sol se deja ver, él ni el sol podía ver, quiere decir ceguera total, ¿ya? Una ceguera completa.
Dice, inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Noten por favor que estaba con Sergio Paulo porque se suponía que era una especie de guía espiritual. Y ahora la situación ha quedado así. El que era guía espiritual está en una condición que ni siquiera puede seguir, encontrar el camino para él mismo. Lucas no nos cuenta qué es lo que Pablo habló o cómo fue la predicación, cuál fue el contenido de la predicación de Pablo para el procónsul. Nos dice simplemente que el procónsul quedó asombrado, maravillado con la doctrina del Señor. Y eso nos deja ver que, ¿de qué habló Pablo? ¿De qué hablaron Pablo y Bernabé con Sergio Paulo? ¿De qué? Sí, de la doctrina del Señor. Eso es. Si le pudiéramos preguntar posteriormente a Sergio Paulo, ¿de qué te hablaron? ¿Qué diría? De la doctrina de Jesucristo. Me hablaron de Jesucristo. Hermanos, esto muestra algo que podría parecer demasiado obvio en cuanto a la necesidad que tenemos todos nosotros, pero que necesitamos afirmar y aclararlo perfectamente. Esto es, necesitas saber de Jesucristo. Tú necesitas saber de Jesucristo. Necesitas saber de Jesucristo para saber de la salvación. Necesitas saber de Jesucristo para vivir en la salvación. Pero además necesitas saber de Jesucristo para compartir la salvación. Les voy a molestar otra vez. Por favor, toquen el brazo de la persona que tienen al lado. Tóquenlo para que el sujeto que tienes al lado te pueda mirar a los ojos. Entonces, haz que te ponga atención. Y cuando tengas toda su atención contigo, dile por favor de parte de Dios, necesitas a Jesucristo. Necesitas a Jesucristo. Y yo sé que algunos se ponen incómodos, ¿no? Porque no queremos hacerlo en burla para nada. Este no es un juego, queremos hacerlo con seriedad. Pero a veces nos sentimos indignos de decir algo así. Pero recuerden que Pablo no está hablando de sí mismo y de su propia dignidad. No está enarbolando sus lauros y sus méritos, diciéndole tienes que escucharme a mí y no a Bar Jesús, porque sabes que yo tengo un doctorado. Y no sé. No. La doctrina de Jesucristo es maravillosa, no por el que predica. Más bien Dios se alegra en llevar hasta nuestros oídos la doctrina de Jesucristo a través de vasos de barro. El mismo apóstol Pablo nos recuerda que a los necios del mundo escogió Dios.
Yo por eso estoy seguro que soy escogido, porque soy bien necio. Hermanos, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Porque todo esto es válido, está fresco para ahora. Entonces, voy a bajar y voy a recorrer un sector y voy a pedir a algunos hermanos que me ayuden y que hagan lo mismo. Por favor, préstenle su atención. Cuando decimos necesitas a Jesucristo, esto podría quedar convertido a un slogan y nada más. Algo que son palabras bonitas, profundas, interesantes, pero que quizás no tiene significado. Así que les ruego por favor que ahora presten mucha atención porque voy a esforzarme por explicar el significado de esto. La Biblia enseña muy claramente que todo ser humano es deudor de Dios, deudor en el sentido legal. Es decir, hemos sido creados por Dios con un propósito y hemos fallado delante de Dios. Todos nosotros hemos hecho lo que no debíamos y hemos cometido pecado. Pero además, y quizás más grave, no hemos hecho lo que debíamos. Así que cuando nos enfrentemos con Dios en el día del juicio, vamos a tener nuestras manos vacías de aquel propósito por el que hemos sido creados. No hemos hecho lo que debíamos. Estamos sin mérito alguno, digno de tomarse en cuenta.
Por el contrario, nuestras manos están manchadas por el pecado. Somos culpables de haber ofendido a Dios de diversas formas. No hay salvación para nosotros que se encuentre en nuestro interior, en nuestro currículum, en nuestra columna de haber. No hay. Estamos en rojo. Somos culpables. Quizás quien mejor lo ha expresado ha sido el profeta Daniel en el capítulo 9 de su libro. O tal vez alguien prefiera el Salmo 51, las palabras de David. Ambos coinciden diciendo esto: Señor, hemos pecado, hemos hecho lo que no debíamos, te hemos fallado, hemos fracasado, te hemos ofendido. Y ahí podría terminar la oración de confesión y no servir de nada. Por eso es tan importante lo que quería hacer Pablo. Quería comunicar las buenas nuevas, el Evangelio, porque de parte de Dios hay esta palabra para el que viene y confiesa su pecado. Yo conozco tu situación, he visto toda tu vida, no me es desconocida. Por eso he enviado a mi Hijo Jesús, el cual ha vivido sin pecado toda su vida. Jamás me ha ofendido, siempre me ha agradado. Y por eso le puedo denominar el justo, con mayúsculas, porque es único, es el único justo, Jesús. Él voluntariamente ha tomado tu lugar de culpable. Y cuando estaba en la cruz, tu persona estaba en su mente. Él ha muerto por ti, en tu lugar, para que tú recibas su justicia. Hay un intercambio, esa es la doctrina de la sustitución. Tus pecados han sido puestos sobre sus espaldas, sus virtudes, su justicia ha sido puesta sobre la tuya. Si tú miras con fe a Jesús, su justicia te es imputada. Dios te ve revestido con la justicia de Cristo. Dios ve a Jesucristo rodeándote, cubriéndote. No ve más tu pecado. Tus pecados son perdonados, son echados en el mar del olvido de Dios. Tu corazón es limpiado, su sangre te limpia. Necesitas mirar a Jesús y creer en Él, y recibirle. Necesitas a Jesucristo. Hermanos, hay cosas que podemos saber y olvidar, y algunas nos van a incomodar, pero se va a solucionar. Lo que no puedes olvidar es que necesitas a Jesucristo. No puedes olvidar que el motivo de Él haber ido a la cruz eras tú, su amor por ti, el amor de Dios para salvarte, ha obrado y lo ha impulsado. Él es el Dios eterno que ha tomado forma humana para poder morir por ti en la cruz. Necesitas a Jesucristo.
necesitas creer. Necesitas confiar en Jesús. Necesitas hablar con Jesús. Porque la Biblia ha establecido que si crees en tu corazón, eso tiene que ser expresado con tu boca. Necesitas declarar: Jesús es el Señor. Es mi Salvador. Ha dado su vida por mí, pero no está muerto. Ha resucitado. Está sentado a la diestra del Dios Padre y va a venir. Eso es lo que creo. Lo que dice este hombre es que estaba maravillado de la doctrina del Señor. Si escuchamos con atención la doctrina del Señor, vamos a estar maravillados, porque es maravilloso que un pecador horrible y vil como yo haya recibido perdón del Dios Santo, limpieza de pecados, adopción como hijo. Claro que es maravilloso. No podemos quedar indiferentes ante esto. Necesitamos decirle al Señor que estamos agradecidos. Les pido a los músicos que pasen y vamos a cantar para el santo nombre del Señor, y todos los que con conciencia pueden declarar: sí, yo necesito al Señor, a Jesús, pero no me voy a quedar con mi necesidad. Voy a acudir a Él para recibir la satisfacción a esa necesidad. Voy a recibirla en mi corazón. Así que los que voluntariamente quieran hacerlo, respondan. ¿Se acuerdan que hemos dicho? Necesitas a Jesús. Ahora respondamos. ¿Qué vamos a decir? No, yo quiero a Jesús. Recibo a Jesús. Creo en Jesús. Anímate y di: amo a Jesús, aquel que dio su vida por mí. Bendito sea su nombre. Amén.